capítulo de Sin Restricciones y me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Hicimos una pausa, pero ya estamos con todo y por supuesto que este capítulo merece ser especial porque es el regreso y vamos con todo, señores. Me da muchísimo gusto recibir esta semana en el estudio a Pepema, un gran amigo que tiene mucho que contarnos. Enigmas, contacto del más allá, astrología, qué barbaridad, la neta me da nervios, pero qué gustazo me da saludarte, Pepema, ¿cómo estás? Hola Luna, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y pues bueno, agradeciendo esta oportunidad de estar aquí el día de hoy, pues yo creo que vamos a hablar de muchas cosas, a ver si nos da el tiempo porque luego de esas conversaciones parecen de 5 minutos pero se vuelven de 3, 4 y amanecemos platicando de estos temas. Ay, es que la verdad, hay tanto en el mundo, hay tanto misterio, hay tantas cosas sin resolver, como dijeron por ahí, pero sobre todo, lo paranormal siempre ha sido todo, pues un enigma, ¿no? O sea, explicaciones que no hay, que las intentas buscar y no, o sea, es imposible llegar a una, pero antes quiero que le cuentes al público quién es Pepema. ¿Quién es? ¿Quién soy? La principal pregunta para entrar al templo de Tebas, ¿no? Exacto. ¿Quién eres? Es lo correcto. que dirían también algunos filósofos. Pues bueno, Pepema, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es José María Rincón Espinosa, ese es mi nombre de pila. Pepema porque así prácticamente me bautizaron en Monterrey. ¿A qué me dedico? Pues bueno, para empezar, mis cartas profesionales, pues soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, igual como vos. Es correcto. Y pues bueno, también tengo una maestría en estudios culturales y pues la vida ahora sí que misteriosamente me ha llevado pues al tema de lo fenomenológico, llamarlo de este aspecto, porque muchas veces dicen, ¿cómo es posible que seas investigador y te hayas metido en este tema de la astrología, del tarot y todos estos temas, ¿no? Pero es algo bien interesante porque al final de cuentas la fenomenología es una rama dentro de las ciencias sociales que no está tan explotado o en dado caso no se le ha dado como ese peso tan importante que se le ha dado, por ejemplo, en universidades alemanas, ¿no? Que ya desde el mismo Husserl, que habla acerca de la fenomenología, que es prácticamente como el padre institucional que hace parte de este tema de lo que es la fenomenología. Y que en las últimas décadas se ha tomado mucho con terapias alternativas, con lo holístico, la cual pues tiene que ver como esta parte de tratar de entender al sujeto inmerso en su contexto y sobre todo cómo es que resignifica lo que es la vida y a partir de ahí cómo es que aparecen todas estas historias que tenemos en la vida que son las leyendas, los mitos, los fenómenos paranormales y que bueno, por ahí que ya los griegos le llamaban metafísica porque va más allá de la física, que tenemos todo un proceso de que hay algo que se relaciona con lo real y que después de eso viene a la realidad, o sea que son dos temas diferentes y que entender todos estos conceptos porque a veces los hablamos indiscriminadamente, pero en realidad sí, claro, cada palabra, ahora como diría Michel Foucault, las palabras y las cosas, hay una arqueología del saber que al final de cuentas las palabras se crean, se instituyen por algo y que dan una respuesta a un fenómeno, a un movimiento social o algo que se está dando en la vida, ¿no? Y pues bueno, y como digo, regresando al tema de quién soy, pues prácticamente lo que realizo, pues aparte de ser investigador, porque eso es como mi hobby pecaminoso muchas veces, y ya sabes tú, ¿no? Que cuando se dio aquel tema del ente de Coita, sí, nos pusimos a investigar. Famoso. Claro. Pues fue como uno de los hobbies y de ahí pues todo lo que tenga que ver, como te digo, la vida me llevó al proceso del tarot, pero el tema del tarot, le podríamos decir terapéutico como lo llaman, porque al final de cuentas el mismo Carl Gustav Jung hablaba sobre los arquetipos y el tarot habla de este tema de los arquetipos, ¿no? Cómo es que nuestra vida está relacionada con todos estos elementos simbólicos de la vida y que nos movemos con ellos y no nos damos cuenta, ¿no? Y pues la astrología pues era como mi pasatiempo oculto, así como que solamente entre amigos y gente conocida, que en algún momento en la universidad, ahí pues donde compartimos estudios en Alma Mater, llevé pues un diplomado en filosofía y en ese diplomado de filosofía pues casualmente caí en la astrología, me enamoré, me gustó el tema, de una u otra manera me llevó a conocer personas que eran astrólogas y desde ahí pues empecé a tomar como este tema, ¿no? Fue precisamente en 2018 que estaba como ya por colgar los tenis, entonces sí tuve una enfermedad muy rara que de hecho ningún doctor pudo diagnosticarme qué es lo que me había pasado, y sí fue un tema muy fuerte que llegó un momento, precisamente un 20 de julio del 2018 que ya pues ya estaba en las últimas y ya estaba un paro cardíaco, o sea, mal.
y creo que nada más fue como ese proceso de decir, bueno, pues me quedo o me voy, ya sea, después de llevar 18 horas de dolor, pues llegué a un momento que ya estaba fatigado, deshidratado, pues estaba muy mal y ya dije, pues Dios, ya no puedo aguantar esto, entonces me voy o me quedo. Y si me quedo, hago esta promesa y pues bueno, ya pues fue el destino, el designio de la vida. Mi hermana me encuentra tirado en el piso, todo morado. No manches. Y ya pues vamos a casi urgencias, ¿no? Y me canalizan y todo. Y pues bueno, ya cuando la paso del cuadro crítico, pues ya viene la doctora y me dice, pues sabe que usted lo quieren demasiado porque usted no debería estar vivo. Así prácticamente. O sea, a partir de ahí comienzas como la conexión con a lo que actualmente te dedicas. Mira, fíjate que Jacobo Grinberg decía, tiene una frase que de hecho eso la acabo de leer, o sea, la había leído hace como 4 años cuando se dio todo el tema de la pandemia y lo acabo de leer todavía esta semana y no porque te vendría la entrevista, sino porque Jacobo Grinberg, con estas investigaciones que ha hecho sobre el cerebro y las investigaciones que ha hecho en la UNAM, él tiene una frase que dice que hay de aquel que no vive la experiencia. Porque todo el universo, sus ancestros, toda la vida, los han pensado para estar en la vida, ¿no? El que no vive su experiencia, ¿no? Y vivir la experiencia terrenal o de la vida es porque tiene todo un sentido planeado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, de una u otra manera, yo creo que desde la infancia ya traía como estos asuntos de... A mí me encantaba desde niño ver las estrellas. Amaba que mi abuela me contara pues el significado de las constelaciones. Bueno, no sabía qué eran las constelaciones, pero mi abuela me contaba por cada montoncito de estrellas que había en el cielo una historia o una leyenda, ¿no? Entonces, los 3 Reyes Magos, aquí en Tuxtla Gutiérrez se le conocen como las 3 Copollitas, que es el cinturón de Orión, las estrellas de la balanza, el Santo Rosario, o sea, todas estas historias y leyendas que están en Ocosocuautla a través del cielo, pues a mí me impregnó desde la infancia, ¿no? Y luego cuando llegaban las festividades de Día de Muertos, o sea, para mí me encanta el Día de Muertos, o sea, el Día de Todos los Santos, como le llaman, o en lengua zoque también el Día de las Ánimas, pues para mí era muy especial porque es todo un proceso ritual, ¿no? De que pones la comida, el saumerio, arreglar el altar. Y anteriormente, pues, toda la gente de la familia participaba, ¿no? Entonces, todo ese sincretismo, pues, se vuelve muy interesante. Y para mí ver los colores, los aromas, el aroma del copal, o sea, todo eso me fue impregnando desde la infancia, ¿no? Y que bien interesante que cuando se da el tema del ente de Coita, yo en mi ansiedad de querer saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba manifestando en ese fenómeno, pues bueno, me llevó a conocer muchos caminos sobre este tema del exoterismo, esoterismo, de la metafísica, y pues bueno, yo creo que es algo que ya se trae por impregnación desde el nacimiento, desde el contexto al que uno se encuentra, pero si es un tema, por decirlo espiritual, pues bueno, son cosas que a veces no se pueden explicar, ¿no? Porque al final de cuentas, naces y el contexto te da una razón de ser. Podríamos decir, ¿no?, que es lo que comúnmente conocemos como el don, ¿no? Traes el don porque, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar lo de las estrellas, yo creo, y muchos no van a dejar mentir, tú ves al cielo, ves un montón de estrellas y no tienes idea de lo que está, o sea, todo el mundo te dice, es hermoso, cómo se ve, cómo se forma. Míralo, ese galantus lucero que tienes ahí. Exacto, o de repente, mira hacia el norte la estrella grande que está ahí, ¿no? No, pues sí, está bonita, ¿no? Se ve chida, pero, ¿y qué? Y yo veo que mucha gente... Por ejemplo, me ha tocado escuchar que dicen, híjole, es que hoy se alineó tal estrella, tal, y significa esto. Y tú, mira qué padre. Pues yo veo el cielo, ni la veo alineada, ni nada. Pero realmente es todo un tema ahí, ¿no? Sí, es un asunto de aprenderte toda una serie de significados, ¿no? Porque al final de cuentas, la astrología no es un tema que haya salido ahora en el siglo XX, que muchas veces dicen, bueno, una cosa es el horóscopo y otra cosa es la astrología, ¿no? Porque los horóscopos muy bien sabes que cuando se da el proceso de la imprenta y del periódico, pues a alguien se le ocurrió decir, vamos a poner ahora los signos, ¿no? Para que se vendan a los periódicos. Y de ahí nace lo que es la idea de los horóscopos, pero el horóscopo es nada más como el 1% de lo que es en realidad la astrología. Y ya hablar de la astrología, pues hablamos de miles de años, porque incluso, pues bueno, para el proceso del nacimiento de Jesús, los reyes magos eran astrólogos. Entonces ellos tenían que leer el cielo para entender dónde iba a nacer el Mesías. Y por eso es que se encuentran, pues prácticamente la leyenda cuenta de 4 reyes magos y que eran los
4 puntos cardinales del mundo, ¿no? Exacto. Que venían del oriente, del occidente, del poniente y del este. Entonces, pues se encuentran en este Kandar los 4 reyes magos, uno se queda y pues llegan nada más 3, ¿no? Que al final de cuentas tiene que ver todo un proceso de simbolismos. Hay que entender todo ese asunto de significados. Entonces, pues entender eso es entender también una historia dentro de la misma astrología, porque anteriormente en la astrología, para empezar, todo el mundo veía que la Tierra era el centro del universo. Ajá. Sí, y que el Sol, la Luna y todos los planetas daban vueltas alrededor de... Y entonces ahí tenemos un proceso de astrología un poco antigua. Y de ahí tenemos que entender que en el cielo visible nada más alcanzamos a ver hasta Júpiter. Uh-huh. Y, por ejemplo, ya los nuevos planetas como Urano, como vendría siendo Plutón, y Neptuno, son 3 planetas que se han venido descubriendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces se agregan todavía al plano de la astrología y ya se le van dando como una casa, una ubicación, dentro de la carta astral, y de ahí pues se le viene dando todo un proceso de significación. Y es bien interesante porque todos los pueblos antiguos, mayas, zoques, los mismos aztecas, los chinos, los hindús, pues todos tenían este proceso de las estrellas, leer las estrellas y el proceso de la astrología. Y por eso es que hay un calendario chino, por eso es que los hindús tienen su astrología védica. Entonces, cada parte del mundo pues tenía este proceso de observar el cielo para poder entender qué es lo que sucedía allá arriba estaba impregnándose acá abajo, ¿no? Y es que es algo bien interesante porque al final de cuentas, en todas las culturas antiguas se hace una veneración al dios sol. Al final de cuentas todo se venera al dios sol, ¿no? Entonces tú sabes muy bien que en Coita, pues es Hathama dentro de la tradición zoque, ¿no? Pero si ahora nos damos cuenta de las cosas que están pasando en el momento que estamos viviendo con estas calores bastante fuertes. Las ondas de calor están impresionantes. Y ver que desde hace unas semanas han estado surgiendo estas tormentas solares, estas explosiones en el sol que están en su máximo, que ya en la categoría X, X41 y todas estas categorías que se le van dando. Y cómo es que estas explosiones solares está de una otra manera la irradiación tocando a nosotros con estas temperaturas tan altas. Decías, es que no tiene nada que ver el sol con la Tierra, pero no, sí está afectando en algo. Todo lo que emana. Y de ahí pues vemos los terremotos, vemos las lluvias fuertes o las granizadas tan fuertes que se están dando, que tiene que ver también con un proceso del calentamiento global que es provocado por el hombre, pero ahora sí que el cosmos está dándole todavía un empujoncito más, como diciendo, ustedes están haciendo este berrinche. Pues va, les ayuda a que el berrinche les salga pero completo. No, o sea, sí hay conexión. O sea, estamos hablando que es como el movimiento de la energía. O sea, aparte de nosotros aportamos demasiado. Somos muy colaborativos para las cosas no buenas. Ándale. Pero, o sea, el universo también mueve energías, ¿no? Es que todo está conectado, desde lo micro a lo macro, ¿no? Y entonces, por eso en el Kybalión dice lo que es arriba es abajo. Entonces, esta es una de las, no me acuerdo, 7 leyes del Kybalión, ¿no era 9? Bueno, 7 leyes creo que es. Una de las leyes es lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, lo que está pasando en el cielo pasa también en la tierra. Y lo que pasa en tu mente afecta a tu corazón y tu cuerpo. Sí. Entonces, esa es la conexión que hay arriba y abajo. Entonces, desde lo macro a lo micro todo se mueve. Entonces, al final de cuentas, el universo, el cosmos es como si fuera un gran átomo. Y si nos vamos a lo micro, pues están los átomos, están los protones y electrones dando vuelta a un núcleo, como nosotros la Tierra le está dando vuelta al Sol. Entonces, los elementos se parecen, ¿no? Desde lo micro a lo macro. Entonces, por eso empezamos a hablar también de lo fenomenológico, porque al final de cuentas tenemos que entender cómo de lo micro o lo pequeño o de lo individual hay algo que es real y no lo podemos negar. Y entonces, desde esa realidad tenemos que entender que si para ti el color que tú traes puesto ahorita, que es lila, para ti es lila y para otra persona dice no, es rosado. Ajá. Y son los puntos de percepción, ¿no? Pero todo depende de las córneas, de todo lo que tenemos en los ojos, de cómo estamos viendo la proyección de la luz sobre la tela. O sea, todas esas cosas dan un proceso de conexión en la vida y en los significados que depende mucho de quién lo esté viviendo. Y dependiendo de dónde lo viva, es donde se da ese significado. Entonces, si nos vamos con el proceso de la astrología, pues entender los planetas se le ha dado como un significado. Mercurio, que representa lo que es el sistema nervioso, que representa la comunicación, que mismo dios
que significa pues el señor de las ventas, que es el mensajero de los dioses. O sea, todos esos elementos hay que entender también un poco la historia de estos dioses para entender cómo encajan dentro de la astrología y después hacer un proceso de interpretación. O sea, no se vuelve tan sencillo, sino que se vuelve bastante complejo porque necesitas tener por lo menos una base como histórica, la base simbólica y después entender los procesos de los movimientos de los planetas para poder hacer un proceso de interpretación. O sea, estamos hablando de que en este punto en el que nos encontramos, que para muchos ya es un caos, ¿no? Sequedad, lluvias, calor, y todo esto, nos están haciendo un llamado a reflexionar sobre cómo estamos tratando a nuestro planeta. Mira, desde mi perspectiva, muy personal, yo creo que ya no es un llamado. Ya es un... Estamos viviendo prácticamente un punto de salida que si no nos apuramos ya no va a tener retorno. O sea, estamos hablando de que las películas que nos han dicho que el mundo podría llegar a un punto... A ese punto de no retorno, el primado negativo, eso es muy cierto. Por ejemplo, Interestelar, que es una película que salió creo que por ahí del 2012, si no me equivoco, pues te habla cómo el proceso que va teniendo degradación la Tierra y cómo es que las cosechas ya no se empiezan a dar y luego el polvo que se está dando en ese momento ya se vuelve un polvo un tanto tóxico y que están buscando la manera de cómo sacar a la humanidad de la Tierra porque pues ya es muy caótico, o lo que es en Walt Disney con, ya dije una marca, perdón, con Wall-E. Ajá, sí, ya ves que todos estos gorditos que están en la nave espacial y que están esperando que en algún momento se refleje vida nuevamente en la Tierra. Entonces, no es ficción. Al final de cuentas, no es ficción, porque para hacer una película se necesita el estudio de muchos expertos. Dices, ¿cuáles pueden ser las posibilidades que tenemos al futuro de la manera en cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo y a cuál camino estamos encauzando nuestra existencia como seres humanos? Porque al final de cuentas, por ejemplo, tú ves El Quinto Elemento, que fue, creo que salió por ahí, creo que de 1999, 98, yo creo, antes del cambio de siglo. Entonces, para poder hacer esa película, tuvieron que estudiar un poco la arqueología de los egipcios y todo esto, y luego tener que entender cuál era el futuro, ¿no? Cómo existen estos hombres con maquillajes, con zapatillas, con vestidos, de autos que vuelan, pues la manera en cómo se sirve la comida y la manera en cómo se vive esa cultura futurista. Entonces, es que sí fue estudiado por antropólogos franceses para incluirlo en la película, pero era como el futuro que se visualiza. Y tú puedes ver ahorita cómo estos patrones de personalidad, o en dado caso estas nuevas masculinidades que surgen ahora en nuestra contemporaneidad, ya incluyen eso, ¿no? Porque yo creo que a ti te tocó, o nos tocó a nosotros en la generación, que nuestros padres, y más si eran padres machistas, un hombre, ¿dónde iba a usar un arete? No, jamás. ¿Dónde iba a usar rosa? Menos. ¿Dónde se iba a poner por lo menos una capa de maquillaje? Nunca. O el cabello largo. No. O sea, todas estas cosas que eran el constructo de la masculinidad, de cómo debería ser un hombre. Entonces, ese estudio es lo que se refleja a futuro, ¿no? Y entonces, con lo que tú me preguntas ahorita, ¿qué estamos viviendo? Es un mensaje, ¿no? Yo creo que ya estamos en la historia, pero no nos hemos dado cuenta que estamos en la historia. En el proceso de, por ejemplo, con todo lo que vemos, todo lo que viven también en otros puntos del mundo, yo veo que nos dirigimos a una película 2012. Y ya estamos en el 24. Llegamos tarde a la película. Sí. O, por ejemplo, la del día después del mañana. El día después de mañana. O sea, lo veo como muy cercano al punto. ¿Por qué? Porque hay muy poca lluvia. O sea, se supone que ya debimos de haber tenido las primeras y antier, por ejemplo, cayó una ligera lluvia, pero ¿qué te gusta? 10 segundos y desapareció. Y desapareció la lluvia. Exacto. Entonces, yo siento que vamos ya a esa línea, ¿no? Y todavía muchos están en la onda como de querer entenderle hacia dónde vamos, y vemos, y salimos ahí, vemos el panorama, la contaminación es excesiva. Esa brumita que hay ahorita en la ciudad, que dices, bueno, ¿es bruma? ¿Es humo? ¿Qué es? O sea, sí es bruma de quemas y todo, pero al final de cuentas es contaminación, ¿no? Y tú quieres dormir en la noche y ya no sabes si duermes o te derrites porque el calor está a la misma altura que un 9 de la mañana. Es correcto. Pero te digo, esto, yo creo que en nuestro pensamiento tan cómodo es decir, bueno, van a empezar las lluvias y el calor se va a disipar, ¿no? Pero oye, si todavía te quedan
¿cuántos años quieres tú en la vida? 40 años más, por lo menos, que te regale el universo o Dios, la divinidad, como le quieras llamar. Pero cada año va a ir aumentando más la temperatura. Entonces, ¿en qué momento se va a acabar? ¿En qué momento vas a sentir ya esa tranquilidad de decir, bueno, ya la temperatura se regularizó? O sea, leer estos en el archivo de la UNICACH, estos historiales del clima que ellos manejan, ver que por ahí de la década de los 20, del siglo XX, por ejemplo, en Ocosocuautla, que una temperatura en verano era de 25 grados centígrados, era así como que lo más caluroso, y que lo promedio siempre eran 19 grados, 19, 21 grados la temperatura promedio, y que el máximo calor era 25. Entonces, ahorita ver que la temperatura promedio es de 29, lo fresco 29, pero de ahí ya la temperatura máxima ya 40 grados centígrados, significa cuántos grados ha aumentado en los últimos 100 años y cuánto va a seguir aumentando en los próximos años. Entonces, es ahí, por ejemplo, que para nosotros los astrólogos lo que nos sirve especialmente entender el comportamiento del cielo es saber cuáles son esos ciclos. Por eso es que muchas veces todo el mundo decía, es que es el 2012 con los mayas dijeron que ya es el último momento y el fin de todos los tiempos. Exacto. O sea, en realidad ellos estaban hablando como de un proceso de que, ¿sabes qué? Todo lo que veíamos así como estresante, pues no era lo estresante, era como lo normal, ¿no? Okay. Y después del 2012, si te das cuenta, las cosas han ido como aumentando en una serie de estrés en la vida cotidiana y que han sucedido a lo largo de por estos 12 años, o sea, del 2012 al 2024, en esos 12 años, pues hemos visto procesos de escasez de alimentos, estas sequías terribles, pues el asunto de que ahora ya se ven cometas o auroras boreales en lugares donde no se veían auroras boreales. Entonces, todas estas cosas que anteriormente no entraban en esa normalidad antes del 2012, pues ahora nosotros ya lo estamos viendo, pero ahora sí como en un combo completo de sucesos que se van dando, ¿no? Porque somos la generación también que nos toca una pandemia. Y posiblemente dentro de unos años o unos meses nos toque otra pandemia. Y vamos a estar viviendo pandemias. Entonces, eso sirve la astrología para poder ver cómo son estos ciclos que vive la humanidad. Porque al final de cuentas son como procesos generacionales que se viven. Pero si lo vemos desde el aspecto espiritual, es que ¿cuál es el proceso evolutivo que se está teniendo con las almas y hacia dónde estamos evolucionando? Porque eso lo ven todas las antiguas culturas. Sí. E incluso, por ejemplo, para los budistas, el mes de mayo es, que precisamente estamos terminando mayo y que hace todavía unos 7 días fue la luna llena, entonces fue la luna llena del Buda. Entonces, el mes de mayo, la luna llena que cae en el mes de mayo es la luna llena que se hace ritual especialmente a Siddhartha Gautama, porque pues según la leyenda él nace en la luna llena de mes de mayo, o sea, nace en una luna de Tauro o en el mes de Tauro. ¿Y cuál es la leyenda que cuenta él? Como se vuelve el ser iluminado, o sea, el máximo representante dentro de la filosofía budista, entonces él, como ya logra vencer todos estos males que nos aquejan como seres humanos, que a pesar de que nació hace 2400 años, nos siguen pesando las mismas cosas, y entre ellos un tema es el apego, el materialismo, el egoísmo, o sea, todas estas cosas que en la cual deberíamos de luchar y que muchas religiones pues te trabajan como los pecados, pues ya se venían trabajando desde pues 400 años antes de Cristo, ¿no? Por decirlo. Pero en ese tema no lo hemos entendido, y por eso en la astrología se dicen, vamos a ver qué tanto ha evolucionado el alma colectiva, el alma de las personas, para saber hacia dónde estamos yendo. Y al final de cuentas, cuando Buda pues desencarna, de que muere, pues ahora sí que los seres elevados, los seres dioses, no sé cómo le podríamos llamar, que están en un nivel más allá de nosotros como humanos, pues le dicen, puedes pasar a la puerta del nirvana. Entonces ya te ganaste porque descubriste las raíces del dolor y ahora es momento de que pases al nirvana, ¿no? Que nosotros lo conoceríamos como el cielo. El cielo, ajá, ¿sí? Eso te iba a decir. Entonces, pues llega Buda y dice, no, yo no me voy, yo no entro al nirvana. Y entonces todos se preguntan por qué. Y dice Buda, en su amor tan infinito hacia los seres humanos, es que hasta que yo no vea pasar la última espalda de los seres humanos por esta puerta, yo no entraré. Entonces Buda está esperando en la puerta, por decirlo, del nirvana, a que el último ser humano se logre iluminar y pueda entrar a ese lugar, al nirvana como tal. Entonces es una promesa que tiene como tal el Buda para que él diga, pues es el proceso ya de que la humanidad se iluminó totalmente.
Y pues tú sabes, ¿no? Que en las culturas orientales ellos no creen en como tal de que te mueres y te vas a un cielo o te vas a un infierno. No. Para ellos es el proceso de la reencarnación. La reencarnación, que sí, vienes claro. una otra vez y aquí estás aprendiendo una lección una y otra vez y hasta que logres pasar, hasta que logres entender eso. Entonces, como llevamos millones de años como seres humanos y como Homo sapiens tal vez, no hemos como entendido todavía el significado real de esa misión en el mundo a través de seres encarnados como seres espirituales en una experiencia humana. Entonces, pues el universo está diciendo, pues necesitamos darle como una ayudadita. Ya ellos están dándose solitos en la torre. Pues que darles, o sea, estaríamos hablando de que es entender, porque en el mundo actual que vivimos se está perdiendo muchísimos valores. No le digamos que se están perdiendo los valores no se pierden, se mueven del lugar. Entonces, anteriormente teníamos un valor que era el respeto, ¿no? Ajá. Ahora ese valor de respeto hay que ver hacia dónde respetas ahora las cosas. Si es una persona que tiene mucho dinero, lo respeto, o sea, porque quiero que seas mi amigo y haz conmigo lo que quieras, ¿no? Me pongo de tapete porque sé que tú tienes dinero y sé que tú me vas a pagar las cosas o quiero algo de ti. Entonces, el valor del respeto, antes era el respeto hacia los seres adultos, los ancianos, porque su significado real de las personas adultas es que esta persona tiene mucha sabiduría, experiencia, ¿no? Conocimiento y merece mi respeto, ¿no? Pero el valor del respeto lo único que hizo fue moverse del lugar. Se movió ahora hacia el materialismo. Entonces, ahora respeto a alguien que tiene estatus, porque si viniera ahorita el presidente de la República, todos nos ponemos de pie y le damos les damos el respeto, ¿no? Pero si viniera un barrendero, ni siquiera te paras, ni siquiera lo saludas. Entonces, ¿a dónde se fue el valor del respeto? Y si en realidad estuviera el respeto muy metido, introyectado entre nosotros como esos significados, lo que podríamos hacer es que solamente por ser un ser vivo, merece respeto. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay que entender muy bien de dónde se mueven las palabras y cómo las utilizamos, porque en realidad los valores no se han perdido, los valores siguen estando, solamente que cambiaron de lugar. Mira, eso es algo interesante, porque algo que todo el mundo dice es que ya no hay valores en el mundo. Entonces, estamos hablando de que cada vez nos volvemos más materialistas, más consumidores, y nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Creo que si Buda nos viera en este momento, creo que querría regresar para intentar componer las cosas, porque cada día más somos más consumistas. Es correcto. O sea, la cantidad de basura, la cantidad de smoke, la cantidad de autos que tú se lo tierres es... Ahora sí que creo que la segunda ciudad, no me acuerdo qué es lo que dijeron en el reporte del año pasado, pero creo que es la segunda ciudad a nivel nacional que más coches hay por familia. Sí. Entonces... Y es que ya, o sea, es típico que trae coche mamá, trae coche papá, trae coche hasta el hijo, ¿no? El mayor. Es. Pero realmente estamos llenando a nuestra ciudad, que algo que analizábamos hace unas semanas, es que estamos en una ciudad que no tiene mayor número de salidas. O sea, si vas a Coita, por ejemplo, a fuerzas tienes que salir en la Pochota, porque ya no hay otra, o por Raimundo. O te vas por Terán para agarrar el libramiento sur. Pero de ahí no hay más. Si quieres ir a Chiapa de Corzo, definitivamente ahí sí, solo tienes que salir por ese pasadizo, ¿no? El que te dirige al Cañón del Sumidero, pero realmente sí estamos inmersos en un mundo ya como muy ficticio, podríamos decirle. No sé cómo describes la palabra ficción o ficticio. O falso. O sea, estamos llenos de cosas que nos están dejando como perder el valor del humanismo, ¿no? Porque, por ejemplo, también hablamos de las tecnologías. Celulares, redes sociales, la IA, que también está componiendo las cosas, que está sustituyendo, y que los expertos también dicen, ese puede ser la pérdida total del ser humano. De hecho, pues, hablando de esto, bueno, yo creo que ya nos volvimos a las historias de las películas, ¿no? Porque hablando de otra película, por ejemplo, como el de Terminator, o sea, al final de cuentas, hablando de estas utopías o distopías, de estos futuros posibles en la cual, pues, la inteligencia artificial se apodera del mundo, ¿no? Y que al final de cuentas son las máquinas que terminan matando a los seres humanos. Y que es bien interesante porque precisamente el año pasado y al inicio de cuando entra este movimiento de Plutón a Acuario, o sea, esos movimientos estelares, ¿no? Que dices, bueno, Plutón que representa pues prácticamente este lado oscuro de la humanidad y que tiene que ver también con el asunto de la renovación de las cosas.
y Acuario, que representa como el significado de las invenciones, de la tecnología. Entonces, ¿cómo es que este símbolo que entra en Acuario nos está diciendo que es un cambio de era? Y siempre que existen cambios de era suceden cosas bien interesantes. Por ejemplo, cuando Plutón entró en Capricornio en 2008, en ese año tuvimos el desplome de las bolsas de valores y prácticamente pues distintos bancos en Estados Unidos, gente perdió su trabajo, sus casas. Bueno, fue un asunto financiero muy fuerte y era muy simbólico, muy lógico para los astrólogos porque al final de cuentas Capricornio rige el trabajo, rige lo que es el comercio, el dinero, pero las cosas estructuradas de forma de una estructura económica, por decirlo. Entonces, cuando Plutón entra, pues se desploma todo, ¿no? Y a tal grado que saliendo Tauro, antes de que salga de Capricornio y entrando Urano a Tauro, nos topamos con las criptomonedas. Ah, sí. Y empezamos a hablar que si Plutón en Capricornio habla sobre los asuntos estructurales del trabajo y Tauro habla acerca del dinero, y que estos dos, que uno ya casi me salgo y el otro voy entrando en 2018, empezamos a tener ya como este asunto de las criptomonedas, del NFT, o sea, cosas que empiezan a tener como valores simbólicos dentro de la virtualidad, o aparece ya Meta con Facebook, porque ya el pensamiento es, ¿sabes qué? Todo lo que es tu personalidad en esta red social ahora ya entra como un avatar dentro ya de una realidad virtual que se está construyendo, y que lo vamos a ver muy presente dentro de unos pocos años, pues es como estos movimientos de las estrellas como diciendo, es que estas cosas son posiblemente lo que va a suceder. Entonces, cuando ya Plutón entra como tal en Acuario, pues prácticamente todos los astrólogos empezaron a hacer memes de, ahora el ser humano se va a tener que preparar para la guerra con las máquinas. Sí, entonces como decir, las máquinas van a tener ahora como esa injerencia sobre nuestra vida porque al final de cuentas la inteligencia artificial puede entender todos estos conceptos y ahora, por ejemplo, tú entras a uno de estos buscadores de inteligencia artificial y que en cuestión de milisegundos ya te generó un texto que a ti te llevaría, no sé, 2 horas, 3 horas generar 3 cuartillas y esto te lo genera en segundos, pero es porque entiende todos los conceptos y cómo lo organiza, ¿no? Y a nosotros todavía como seres humanos nos cuesta trabajo ir organizando estos conceptos. Hilar. Ahora, ahí también entraría, por ejemplo, la definición de lo que pasa con las redes sociales cuando tú de repente, no sé, estás pensando, ay, quiero comprar un carro, ¿no? Y de repente empiezas a ver que tu red social está llena de carros. Sí. O sea, no sé cómo le hace, pero desde el Face, el Insta hasta el Google, pues te lleva las mejores agencias de carros, ¿no? Sí, de hecho, pues ya hay libros que hablan sobre el tema, ¿no? No me acuerdo del autor, pero se llama la teoría de juegos. Que de hecho, esta teoría de juegos que aparece especialmente en la Guerra Fría, porque ya habíamos pasado por la Segunda Guerra Mundial y después se viene la Guerra Fría que entre Rusia y Estados Unidos y apoderarse de ciertos países que se volvían comunistas o capitalistas y todo este juego. Entonces, el riesgo es que pudiera existir, o estamos todavía en ese riesgo de que pueda existir una Tercera Guerra Mundial, y en esa Tercera Guerra Mundial no se van a utilizar pues tranquilamente las bombas atómicas, sino que el riesgo de que cualquier país puede apretar sus botones rojos y hacer un caos, ahora sí que un invierno nuclear. Entonces es donde surge este asunto del número 2, se le conoce, ¿no? O sea, la teoría de juegos, la cual pues tienes que adivinar cuál es la carta del otro jugador, según esa es la teoría. Entonces, si Estados Unidos está diciendo, mira, tengo tantos misiles balísticos, Rusia dice, pues yo tengo el doble, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con estos simbolismos y desde ahí empezamos a tener todas estas estructuras de juego, las cuales que desde ahí empiezan a generarse toda una serie de teorías para saber qué es lo que está pensando el otro. Entonces el algoritmo de las redes sociales está siempre analizando qué es lo que tú estás próximo a pensar y antes de que lo pienses yo ya lo tengo. Para que tú digas, ay, wow, esto es mágico o esto me adivinó. No, porque va analizando todos tus procesos de búsqueda, incluso tus pláticas que tienes en vivo con otra persona, tus charlas, lo escucha y ya después te lo pone. Y entonces todo eso tiene que ver ahora ahora con la inteligencia artificial. Entonces, si ya tenemos esa teoría de juegos, este algoritmo matemático de que se debe de adelantar a tus deseos, entonces imagínate que ya una máquina sepa incluso a la mañana que te despiertas que tú ya quieres tal desayuno o ya quieres tal bebida y ya lo supo y tú dijiste, bueno, ¿y cómo sabías que tenía antojo de eso, no? Ajá, sí. Entonces,
o sea, nos estamos enfrentando a todo eso. Por eso es que los astrólogos nos hacíamos estos memes después de las máquinas de Terminator y diciendo Plutón entrando a Acuario, ¿no? Porque no dimensionamos al nivel que vamos los seres humanos ahora con la inteligencia artificial. Entonces, si la inteligencia artificial se vuelve mucho más capaz que nosotros y empieza a autogestionarse, pues así como aparece también en otra película que es la de... Ay, se me olvidó el nombre. La de Yo Robot creo también podríamos la de Yo Robot podía cuenta. ser una también que también se autogestiona y que utiliza esas 3 reglas del algoritmo matemático de la robótica, en la cual pues lo que principal busca la inteligencia artificial es de que el ser humano no se destruya a sí mismo. Entonces, por eso es que Yo Robot tiene esta cerebro principal que dice, pues es que tenemos que cuidar a todos porque todos ya están a punto de hacer algo malo, ¿no? Entonces, ese es un punto. O sea, todas estas películas que nos hablan de una utopía, algo que pueda suceder al futuro con las máquinas, pues tiene que ver más con un pensamiento ya que se ha generado a través de investigación y que se ha plasmado a través del cine. Y que con astrólogos dices, bueno, estas son las posibilidades que nos dan a través de estos significados y es lo que puede pasar. Porque al final de cuentas, por ejemplo, hace todavía unos 10 días tuvimos una gran conjunción que tú decías, es que hablan de esos temas, ¿no? Ajá. O sea, cuando hablamos de una conjunción significa que, por ejemplo, en un área del cielo se ven, por ejemplo, 3 o 4 estrellas juntas. Y tú dices, ay, mira ese gran lucerote, qué precioso se ve, ¿no? Bueno, pues esos grandes lucerotes son los planetas que están en nuestra constelación, en nuestro sistema solar. Y eso habla que, por ejemplo, estuvo Venus, estuvo Mercurio, estuvo Urano y estuvo Júpiter. Y al lado del Sol. Entonces tú veías el amanecer y antes de salir el Sol, por ejemplo, allá en Coita, en el Cerro Meyapac, o aquí en el Cerro Mactumaxá, estaba saliendo el sol y antes de salir el brillo del sol veíamos 3 estrellitas antes de salir el sol y ya después el sol, pero era cuestión de minutos porque el sol pues se traga toda la noche, ¿no? Sí. Y entonces ese proceso que se alinea en el cielo los luceros o las estrellas, pues nos hablan de un significado. Entonces está prácticamente estos planetas teniendo esa conversación en esa constelación que es especialmente la de Tauro y están así como que, oigan, ¿saben qué? Aquí... tenemos que hablar un poquito de economía, tenemos que hablar acerca de cómo se mueven los business, el negocio, cómo vamos a generar dinero y pues bueno, empiezan a salir ciertas situaciones, por ejemplo el día 17 de mayo que sale el Papa con un comunicado de que solamente el Vaticano y ciertas figuras de autoridad dentro de la iglesia tenían ahora el trabajo especial de decir esta manifestación es... verídica, esta manifestación es del diablo y aparte les vengo a decir que saben qué comunidad cristiana, ahora vamos a tener como ciertas manifestaciones que van a estar pasando a nuestro alrededor, pero no tengan miedo porque pueden ser cosas del diablo, ¿no? O sea, pero no temas. En otras palabras es como las cosas del infierno van a pasar a este plano, ¿no? Entonces vamos a empezar a experimentar apariciones, fantasmas, o sea, eso lo estoy diciendo de forma coloquial, ¿no? Porque el texto en realidad que sacó el Vaticano pues habla de un asunto así como muy técnico, muy especializado, especialmente en este asunto de la teología. Entonces, pues quienes son especiales en teología le van a entender súper bien. Me recordaste la película de Ángeles y Demonios. Ándale. Sí, o sea, son cosas que están pasando, pero especialmente sale este comunicado del Vaticano y precisamente a los 3 días sale un comunicado en Inglaterra donde ahora sí que ciertos expertos de seguridad nacional en Inglaterra empiezan a decirle a la gente que guarden agua, que guarden alimentos, que empiezan a tener baterías, radios con baterías, linternas, porque pues, en cualquier momento podrían experimentar algún tema de índole de emergencia nacional. Okay. Y prácticamente también Alemania saca un comunicado de la misma manera. Y después lo vemos en Estados Unidos, pero son temas que no suenan en las noticias, sino que simplemente son como, por decirlo, una mañanera aquí en México y que el presidente diga, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y pues cuánta gente ya ve la mañanera, ¿no? Entonces ya no se vuelve como un tema tan especial o no es un tema que le dan tanto boom. Pero al final de cuentas, ciertos expertos le llaman así como esto es como una cortina o una caja china o algo que está sucediendo, porque al final de cuentas cuando te digo en el cielo están todas esas estrellas están diciendo, oye, ¿cómo hacemos business? Necesitamos que la gente tenga dinero y quien utiliza esta energía pues va a hacer dinero fácilmente porque es como decir este portal o este momento para que la gente que tenga la mentalidad abierta va a poder generar ingresos en su vida y va a poder hacer una modificación. O sea, si están en la pobreza van a poder pasar a la riqueza, a la prosperidad o la abundancia. Entonces,
para los que, o sea, es que en verdad, yo te podría decir nombre de personas que me contratan, pero gente que tiene poder adquisitivo, que tú dirías, no, es que el doctor fulano de tal, ¿dónde va a contratar un astrólogo? Pues déjame decirte que hay gente muy importante que tiene astrólogos, que tiene tarotistas, que tiene chamanes, que tiene gente de este lado metafísico a su servicio, porque necesitan saber qué es lo que pasa, ¿no? Okay. Entonces, cuando te sacan todas estas noticias, el Vaticano, países de primer mundo, con este tipo de noticias que tú dices, bueno, ustedes tienen muy buenas universidades, científicos, para que me vengan con estos cuentos de que viene una emergencia y todo el asunto, pues aparece el otro tema de que ahora, como estamos hablando de la inteligencia artificial, con esta entrada de Urano en Acuario, estamos hablando que prácticamente la inteligencia artificial ahora está haciendo lo posible de que se administren las cosas de las personas a tal manera de que toda esa información pueda ser correcta y no se pueda duplicar, ¿no? En este caso, okay, como la inteligencia, los derechos de autor, por decirlo, ¿no? Ajá, sí. Que tú creaste algo y tú lo hiciste en tu computadora, hiciste un libro, ¿no? Pero viene alguien más vivo, entra a tu computadora, ¿te lo lleva y lo publica otra persona y dice, yo soy el autor, y tú dices, espérame, o sea, todo nació de mi cerebro, ¿no? Como el tema que tú me decías, vamos a hablar sobre el lente de Coita, ¿no? Y te dije, no, porque tiene ya registro de marca, pero en realidad hubo una persona que hizo la investigación. Entonces, exacto, y desde ahí dices, bueno, es que si ya nos vemos de manera legal, la otra persona lo registró como derecho suyo, aunque tu servidor se haya desvelado, haya ido a hacer investigación de campo y todo el asunto, entonces ya no puedo, porque si me meto en ese tema, ya se vuelve un tema de demanda. Okay. Sí, y entonces lo que hace ahora la inteligencia artificial es decir, espérame, es que este código IP, toda esta información está en este código IP y esta persona es en realidad el autor. Y entonces la inteligencia artificial te dice, no, tú eres un ladrón, el que lo hizo fue tal persona. Ok, o sea, ese es un punto bueno, ¿no? Ese es un punto bueno porque ya te está dando como, te está reconociendo la inteligencia artificial en realidad como autor. De hecho, tú si entras en Bling, y buscas sobre el lente de Coita o, bueno, el hombre lobo de Coita para que la gente lo entienda porque luego no va a entender. Entonces, famosísimo, por cierto. Entonces, lo que hace Bling es bajar toda la información de la página de Coita Milenario. O sea, eso es lo interesante porque te dice, es que toda esta información salió de acá y te saca, ¿no? Y agarra la mayor información de Coita Milenario. Y si tú vas y pones, quiero saber sobre Picuma, te lo va a bajar de la página de Coita Milenario y pone la cita de dónde está sacando la información. Okay. Cosa contraria que cuando le dices a alguien, por ejemplo, uno de los tantos promotores culturales que a veces existen, dicen, bueno, cuéntame de Picuma, y te dan toda la historia, pero no te dicen de dónde sacaron la información y se lo hacen pasar como propio. Ajá, sí, ese típico que llega, lee y, ya. Ajá. Tengo, ¿no? Mucha información. Sí, entonces pues ya todo el mundo dice, no, sí, ve con fulanito o fulanita que sabe todo, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, pero ¿dónde sacaste tú la información? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces la inteligencia artificial hace eso. Bueno, entonces con este movimiento que se da en el cielo de Venus, Mercurio, Urano, el Sol y pues la Luna que se dio en esas fechas también, pues prácticamente lo que están haciendo todos esos planetas es como decir, acá hay un significado de deseo de poder sacar a la gente de estas, pues de esta carencia económica, por decirlo, porque ahora todo se va a manejar en blockchain. Entonces, todos estos bloques de información es como decir, todo lo que se está dando en dinero, pues vamos a saber que cuánto dinero en realidad hay. Okay. Sí, no es como yo te decir, oye, quiero invertir un negocio contigo y tú me digas, sí, claro, pues yo tengo 50,000 pesos. Tú, que tú me digas, tú tienes 50,000 pesos y yo digo, perfecto, claro, yo tengo 100,000 y con los dos hacemos lo perfecto para tal negocio y tal cosa y nos ponemos de acuerdo y tú crees en mí que en realidad tengo 100,000 pesos. Pero en realidad yo te estoy mintiendo porque lo que quiero es manipularte para que tú inviertas esos 50,000 pesos en un negocio que yo quiero que hagas y yo voy a ver la manera de esos 50,000 pesos estirarlos. Pero en realidad no tengo yo 100,000 pesos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el blockchain? Lo que dice, ¿cómo le vas a creer que tiene 100,000 pesos? No tiene ni un peso partido por la mitad de este hombre. ¿Cómo vas a hacer negocios con ellos? Entonces, todo ese proceso de blockchain lo que nos lleva especialmente es evitar fraudes, que la información que sea certera, el conocimiento, derechos de autor, todas estas cosas que tienen que ver más con el proceso de intelectualidad, quedan más resguardado y queda especialmente para las personas. Entonces ya no se da este proceso de desfalco. Entonces quienes conocen esta información de lo que es esto, pues van a prosperar, que es algo que viene pues ya a nada de tiempo. Es el siguiente paso. Decir. Y eso es lo que vemos nosotros como astrólogos, por ejemplo. Ok. Ahora, un término que hemos escuchado mucho
y que ha sido, yo creo, en los últimos 2 años es Mercurio retrógrado, ¿no? Y todo el mundo, o sea, tú lees las notas que dice Mercurio retrógrado y eso te marca así de problemas. ¿Qué tan problemático es Mercurio en realidad? Bueno, es que lo que pasa es que todos los planetas tienen un proceso de retrogradación y es un asunto de ver desde la Tierra cómo se mueve estos planetas. Le decimos Mercurio retrógrado solamente porque dependiendo de la posición en la que se encuentra el planeta en el sistema solar, vemos que Mercurio se adelante o se atrasa en nuestro proceso de andar en el cielo. Pero simbólicamente, Mercurio, pues como rige las telecomunicaciones, la electricidad, el comercio y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, por decirlo, es cuando decimos tenemos problemas, que se te baja la energía o en dado caso te sientes deprimido o casi siempre es el tema de que un ex va a regresar a tu vida, ¿no? Con Mercurio retrógrado, ¿no? Y dices, chihuahua. Y que se ha vuelto muy popular por el asunto de que, pues a veces entre 2 a 3 veces al año Mercurio retrograda. Entonces son como periodos en el año que tienes esos procesos de retrogradación y que coincide, o sea, es una cosa muy curiosa porque me sucedió cuando estaba en televisión. Precisamente el día que salgo a televisión, ese día se descompone el micrófono, se descompone la señal inalámbrica, o sea, empezó a descomponer varias cosas y dije, sí, pues hoy es Mercurio retrógrado y pues bueno, no puedo negar esto que está sucediendo, ¿no? Pero sí son cosas que suceden, pero también hay que entender que la mente colectiva también es la que genera cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, como decíamos, de lo macro a lo micro, entonces lo que a ti te pasa, de una u otra manera, tú también puedes influir a los otros para que empiecen a suceder ciertas cuestiones en la vida. Entonces, ya de que se ha vuelto muy famoso este Mercurio retrógrado, pues ya quedó así como que esto es muy malo lo que va a pasar, ¿no? O sea, me va que es una maldición Mercurio retrógrado. Pero al final de cuentas, yo creo que toda la experiencia que nos da nuestra historia con la carta astral, nuestra historia desde fecha de nacimiento y por qué razón escogemos nacer el día que nacemos, porque tiene un significado muy importante, desde ahí todo es experiencia. Y lo malo es que la cultura occidental nos ha marcado como bueno y malo. O sea, o es bueno o es malo, no hay puntos medios, pero en la experiencia oriental es experiencia. Okay. Por eso el cuento del chino dice buena suerte, mala suerte, quién sabe. Entonces nunca vamos a saber si es buena suerte o mala suerte, simplemente es experiencia. Y esa experiencia es la que te lleva a ver si tú logras avanzar y un día decir y ver a la cara a Buda, logré pasar el nirvana, gracias por esperarme. Ok, wow, la verdad es que es un tema tan amplio, tan grande, o sea, es tantas cosas que conocer y entender que nos quedamos cortos en el tiempo, pero me gustaría que le digas al público, por ejemplo, que está muy interesado en este tema, que te quiera contactar, dónde puede hacerlo, tus redes sociales, porque aparte coiteco de corazón, y defensor de la cultura zoque al 100. Bueno, promotor, bueno, no me gusta usar la palabra promotor, pero bueno, al final de cuentas estoy haciendo una promoción, porque al final de cuentas, pues mis raíces son Zúñipots, o sea, ahora sí que mi herencia de mi abuela y de todas sus abuelas y sus ancestros, y que de una u otra manera siempre he tenido como esta curiosidad de los zoque, y que al final de cuentas me ha llevado a descubrir no solamente los zoque, sino lo sefardí, sino lo africano, sino lo occidental, oriental, lo árabe, y al final de cuentas somos una mezcla de todo eso. Y pues bueno, eso me ha llevado también a seguir estudiando y seguir queriendo comprender el significado del por qué razón estamos en la vida, ¿no? Y pues bueno, mis redes sociales, pues me encuentran, bueno, tengo una página que a veces a veces la descuido mucho, igual a veces sabes que sale trabajo, y bueno, en Rincón Astral, así en Facebook, y de ley me encuentran como Pepema, mi página de Pepema, tanto en YouTube como en Facebook, igual en TikTok me encuentran como Pepema y también en Instagram, así que yo creo que de cajón me encuentran como Pepema y Rincón Astral, y pues también colaborando en la página de Coita Milenario, que pues bueno, es donde más tiempo paso también por el hecho del tema de los zoque, de los significados, de la cultura del municipio de Cozocuautla, y pues es el lugar donde se dio a conocer la historia del Nahual de aquel 10 de abril del 2020. De ese famosísimo ente que, qué bárbaro, cómo nos dio esta historia, Definitivamente. Pues señores, terminamos el 10º capítulo de Sin Restricciones. Nos vemos en la próxima emisión. Pepema, muchísimas gracias. Chiscota, gracias. Vámonos. Mangamo. Hasta la próxima.